Bienvenidos y bienvenidas, hermanos y hermanas, a esta lección número 26 que lleva como título La soberanía de Dios en su cuarto episodio, la cuarta parte, y que lleva como subtítulo el libre albedrío, que sería en este caso la tercera parte. Hermanos, vamos por favor a decirlo con convicción. Lucas 24:45. Señor Jesús, abre mi entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. Vamos a decirlo con certeza. Dios, abre mi corazón para que esté yo atento a la palabra que vas a hablarme. Hechos 16:14. Y vamos a decirlo con absoluta seguridad. Hebreos 4:2. Señor, aquí está mi fe, acompañando al mensaje de tu palabra, para que esta enseñanza me sea altamente provechosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora vamos a compartir pantalla para ver las diapositivas que tenemos en este momento. Aquí tenemos nuevamente el título que dice que es la lección 26, la cuarta parte, que lleva como título La soberanía de Dios, pero que en el desarrollo le fuimos agregando un subtítulo y ahorita vamos a ver la tercera parte de ese subtítulo que tiene que ver con el libre albedrío y en su tercera parte. Permítanme hacerme un poquito más grande aquí de la pantalla. Ajá, y luego colocarme por este lado. Entonces, en la palabra de Dios, por supuesto que tenemos información, iluminación del Espíritu Santo que nos guía para entender su palabra. Pero también, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos y respetuosos con la palabra de Dios y con las personas de la bendita Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No sé por qué tengo que decirlo, hermanos, se siente temor abordar el tema respecto a la humanidad y respecto a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque ustedes recuerdan lo que dice la palabra de Dios en el libro o en la carta de Pablo a Colosenses. Dice el versículo 15, está hablando ni más ni menos que de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Un primer título que solamente es ad hoc para Jesucristo. Ningún ser humano, ningún líder espiritual así llamado en todo el mundo, de ninguna expresión de fe, ninguno puede ponerse o atribuirse este título que es exclusivo de nuestro eterno Salvador, el Señor Jesucristo, porque Pablo dice acerca de él que es la imagen del Dios invisible. Ciertamente, hermanos, en la Escritura, momentos más adelante vamos a leer que nuestro Señor Jesucristo fue hecho a semejanza de los hombres. Es decir, fue engendrado por Dios semejante a los hombres, pero sin pecado, hace la aclaración la Biblia, y varios textos en donde dicen de Jesucristo como hombre, inclusive en palabras de sus acusadores, en palabras de la gente que lo seguía solamente para
hallarle ocasión de caer y empezar a atacarlo. Y literalmente, dice la palabra de Dios, le tentaban los fariseos, los sacerdotes, los escribas, le hacían preguntas para tentarle. Y la tentación es un concepto, hermanos, que uno siente mucha precaución, mucho cuidado de decir que Jesucristo fue tentado porque tenía concupiscencia. Créanlo, no lo deberíamos de decir o estarlo mencionando quizá, pero pudiera ser que nos confundiéramos si solamente pensamos en la palabra concupiscencia, en ese aspecto negativo, pues que definitivamente lo tiene en la Biblia. En la mayor parte de las veces en que ocurre la palabra concupiscencia, se refiere a los placeres desordenados de la carne, a los apetitos sexuales, a la lascivia, a la envidia, a la lujuria, sobre todo, hermanos. La concupiscencia está muy relacionada con la palabra lujuria, pero esto no corresponde a una traducción correcta de la concupiscencia. La palabra concupiscencia, no me voy a cansar de decirlo, significa deseo. Y claro, siempre los comentaristas, siempre los predicadores agregan deseo desordenado, deseo lujurioso, deseo lascivioso, deseo perverso, pero no siempre, hermanos, no siempre. Tenemos cuando menos tres, y seguramente hay más, tres pasajes, tres versículos en la Biblia, en donde claramente nos indica que el deseo, es decir, el que está asentado en la concupiscencia, el deseo era altamente agradable a Dios. Quizá más adelante digamos la cita, pero en este momento hay que recordarlo, ¿no? El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice, si alguno anhela obispado, es decir, servir a Dios como anciano, como pastor, si alguno anhela, buena obra desea. Y la palabra desear ahí es la palabra epitsimia que hemos estado mencionando, que significa concupiscencia, pero que nos da a entender que en el seno de la concupiscencia alberga deseos que agradan a Dios y sobre todo los de los cristianos, hermanos. Los cristianos debemos tener, si no el 100%, pero la gran mayoría de deseos de agradar a Dios e ir amortiguando, ir matando los deseos perversos, que son los deseos de la carne. Pero claro, tenemos que aceptar que aún el apóstol Pablo lo confesaba cuando decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo con la ley de mi mente, es decir, con ese hombre espiritual que hay en mí, pues por supuesto que yo deseo ardientemente obedecer la ley de Dios, la ley del Espíritu de Dios, el amor, estar siempre absolutamente agradando a Dios. Pero hallo dentro de mí otra ley que son los deseos de la carne, la ley de los miembros de mi cuerpo que me llevan cautivo hacia el pecado. Entonces, Cristo fue hecho semejante a los hombres, pero no iguales, hermanos. Nunca piensen ustedes que la palabra semejante es equivalente a igual, porque también en el libro de Génesis se dice acerca de la obra de la creación de Dios, que Dios dijo en el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en ningún momento tú y yo, ni el mismo Adán, podría suponer ni remotamente que era igual a Dios. No, porque una cosa es ser igual a Dios y otra cosa es tener semejanza de Dios. Bueno, de la misma manera Jesucristo fue, fue hecho semejante a los hombres. Y eso lo encontramos en Filipenses capítulo 2, ¿no es cierto? Dice, haya pues en vosotros, versículo 5,
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, quede bien confirmado, hermanos, para no entrar en desórdenes espirituales en nuestra vida y en nuestra creencia en la palabra de Dios y en nuestra fe en Jesucristo, quede bien claro que Jesucristo fue hecho semejante a los hombres, no igual a los hombres. Conceptos similares cuando la Biblia dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza. No somos iguales a Dios, somos semejantes, pero por mucho, mis hermanos, pero por muchísimo. Dios es Dios. Y ustedes saben, porque lo han leído en el primer capítulo de Juan, desde el versículo 1, como dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo. Luego sigue diciendo, el verbo era Dios y el verbo era con Dios, estaba así cara a cara con Dios el verbo. Es decir, nuestro divino redentor, el Hijo de Dios, estaba enfrentito, viéndose cara a cara con el Padre. Entonces, el verbo era Dios. Entonces, ya en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan es cuando dice, y aquel verbo, o sea, Dios, el que estaba cara a cara con Dios así, desde la eternidad, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, hermanos, ¿qué hubo primero en Jesucristo? Pues primero la divinidad. Primero era el verbo, y ese verbo era Dios y estaba cara a cara, como dice el adverbio con, que no significa junto a, significa enfrente y cara a cara con Dios, es decir, eran uno mismo, ¿no? Con el Espíritu Santo. Entonces, aun cuando la Biblia dice que Jesucristo fue hecho semejante a los hombres, hermano, ¿por qué? Porque fue el estado de su humillación. Haz de cuenta, hermano, que tú un día despiertas y eres una cucaracha. ¿Qué sentirías así en este momento de solo pensarlo, no? Sería una humillación, una cosa tan asquerosa como es una cucaracha. Bueno, pues esa fue la humillación de Jesucristo, que siendo en forma de Dios, dice Pablo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Entonces, acuérdate, cuando hablamos de semejanza no estamos hablando de igualdad. Por lo tanto, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, y el verbo era Dios, en el versículo 14, eh, se encarnó, y el verbo se encarnó, se hizo carne, fue hecho carne. Y luego agrega el evangelista Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, jamás, nunca, a mí no me lo van a escuchar, que yo diga que Jesucristo es igual a los hombres o que los hombres somos iguales a Jesucristo, pero por nada. Tan simple, tan sencillo como que Él está sentado en el trono, allá en la inmensidad de las alturas, tan sencillo como eso, de que Él está sentado a la diestra del Padre en las alturas, y yo, miserable hombre, aquí estoy en la tierra, batallando, luchando con los deseos de la carne y con los deseos del espíritu, y a veces perdiendo las obras de la carne para dar lugar a, perdón, perdiendo las obras del espíritu para dar lugar a las obras de la carne, y arrepintiéndome inmediatamente, confesando mis pecados. ¿Para qué? Para que no se rompa la comunicación con mi Señor, con mi Dios, y poder otra vez ser restaurado en el Espíritu Santo, y poder otra vez invocar el nombre del Señor, levantar las manos santas, iras ni contiendas. Hermano, somos los hombres así, pero Jesucristo por más, no es igual a nosotros. Él es Dios. Y primero, antes de ser hombre,
semejante a los hombres, antes de ser eso, primero era espíritu, era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba así, carita con carita. Y eso, perdónenme, pero la estoy usando mal la expresión. Es una expresión antropomórfica, decir carita con carita. No, el espíritu no tiene cara, el espíritu no tiene ojos, el espíritu no tiene pies, el espíritu no tiene brazos. A Dios le plugo mencionar su persona con todas esas características que conocemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero para que nosotros los hombres entendiéramos un poquitito acerca de Dios, entendiéramos. Bueno, esto pues quede claro, hermanos. Y miren ustedes, el hombre, hermanos, el hombre, dice, todos nosotros, toda lección que hacemos en la vida, la hacemos por alguna razón. Hay un deseo, hay un anhelo, hay un interés. No, no, alguien nos está poniendo una pistola en la cabeza y nos mata si no lo hacemos. No, no, no. Toda elección que hacemos es por alguna razón. Nuestras decisiones se basan en lo que elegimos en determinado momento. Repito, nuestras decisiones, las de nosotros los seres humanos, las de Adán, las de Eva, fueron decisiones que se basaron en lo que en determinado momento y considerando todos los factores les parecieron bien, hermanos, ¿eh? Es decir, la señora Eva o la señorita Eva, como ustedes quieran decirle, la fémina Eva, ella prestó oído al diablo, a Satanás. Y cuando uno presta oído, hermanos, está uno ya propiciando la tentación. Es decir, en la concupiscencia, que era santa, perfecta, pura, casta, cuyo único deseo era agradar a Dios y hacer todo lo que estuviera conforme a la voluntad de Dios, estaba recibiendo esa concupiscencia, una tremenda, horrenda y espantosa transformación para convertirla en el nido de los deseos desordenados, pecaminosos, lujuriosas, porque miren ustedes, en el relato del capítulo 3 de Génesis, algún hermano por ahí explicó algunas palabras en hebreo y nos explicó en aquella ocasión, hermanos, que nació en ellos una palabra en hebreo que es peor que lujuria, hermanos. Es una cosa espantosa. Cuando fueron abiertos los ojos de ellos, Adán, como si fuera una bestia, hermanos, como si fuera un animal y movido por sus instintos depravados, literalmente se le abalanzó a Eva. No se relata en la palabra de Dios lo que dio rienda en ese momento cuando sus ojos fueron abiertos, pero cuando comió Adán del fruto del árbol que Dios le había prohibido, hermanos, fue una promiscuidad como teniendo dos bestias, dos animales, relaciones sexuales. Así trató Adán a su mujer y así aceptó la mujer. ¿Por qué? Porque la concupiscencia era un nido de lujuria. Ya no había Dios ahí, hermanos. Para nada había Dios. Y luego, aparte de eso, no solamente prestó oído a la serpiente viporina, cuyo lenguaje puesto por Satanás la llevó a ver que el fruto del árbol era bueno y más adelante decir que era agradable el fruto, agradable. Entonces ya ella dejó de pensar, dejó de tener en su corazón las cosas que siempre en toda su vida había buscado para agradar a Dios, que son movidas por la fe, porque Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no lleno mi fe, mi concupiscencia de la fe de Dios, mis hermanos, de la fe en Jesucristo, y yo en cambio la lleno con las obras perversas de la carne, mi concupiscencia siempre va a estar inclinada hacia el mal. Pero en un cristiano, nacido de nuevo,
regenerado por el Espíritu Santo, cuando nació de nuevo, Dios le dio una concupiscencia nueva también. Y esa concupiscencia, aunque hayan sido unos segundos en la vida, hermanos, a lo mejor fue una hora, gloria a Dios, por una hora, si fueron 2 horas, o fue todo un día completo, en donde todo lo que había en tu corazón, en tus deseos de la concupiscencia, porque repito, la palabra concupiscencia significa deseo, quítenle lo demás, significa deseo. Es por nuestra culpa que se convierte en deseos desordenados, pero también es por la regeneración de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo que también hay deseos que agradan a Dios. Entonces, la fe es la que agrada a Dios y nuestra concupiscencia debe estar, pero sobrecargada de fe en Jesucristo, de fe en Dios, en el Espíritu Santo, en la santa palabra de Dios. ¿Para qué? Para que todos los deseos de nuestro corazón sean deseos agradables a Dios y Él ponga en nuestro corazón, como dice Filipenses capítulo 2 que ya leímos, dice, eh, porque Dios es el que en vosotros produce, que no pone, siempre citamos ese texto o predicamos y decimos, Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. No, tache. La Biblia dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Y ya dijimos que la palabra producir es como energetizar, como dar energía, dar fuerza, como un dínamo que está girando a toda velocidad para hacer la fuerza y para que la concupiscencia destruya los deseos de la carne o no les haga caso, y entonces el Señor produce en nosotros el querer como el hacer. Como hijo de Dios, hermanos, el querer tiene que ver con la libertad moral, tiene que ver con esa libertad con la cual fuiste dotado cuando creíste en Jesucristo, y esa libertad es lo que te permite elegir, pero tú vas a elegir lo que agrada a Dios. Acto seguido, porque además es puesto por Dios lo que tú vas a elegir. Acto seguido, Dios te va a poner el hacer lo que tú ya elegiste y Dios te produce, otra vez usé la palabra poner, Dios va a producir en ti el hacer por su buena voluntad. Entonces, Dios produce el querer como el hacer, es decir, te da la libertad moral, espiritual, ética, la del alma, la de una mente regenerada, te da la alternativa, te da el querer, la elección, y acto seguido viene la palabra arbitrio, que es arbitrium, de latín arbitrium, de donde se deriva la palabra árbitro, que conocemos como aquel personaje que pita los partidos de fútbol o cualquier otro deporte en donde intervenga el juicio del árbitro, porque arbitriar significa eso, juicio, ¿no? Bueno, hermanos, entonces en este sentido es que arbitrium es el juicio para hacer lo que ya elegí, y todo eso es el querer como el hacer, que Dios produce en nosotros por su sola voluntad. Gloria a Dios por ello, hermanos. Pero volvemos otra vez a Adán, hermanos. Adán y a Eva, que ellos, por supuesto, esa concupiscencia santa, recta, honesta, que solamente buscaba agradar a Dios, ahora es totalmente transformada en algo horripilante, en algo monstruoso, en algo asqueroso, en algo impúdico, lascivioso, en algo depravado. Y entonces el hombre se abalanza sobre la mujer y la mujer acepta como bestia a los dos hermanos, y entra la codicia, ese deseo, esa lujuria en los seres humanos. Entonces, cada vez que aparece aquí la palabra deseo, es la palabra concupiscencia. Algunas cosas, dice nuestro escrito, que lo tomé del doctor R.C. Sproul en su libro Las grandes doctrinas de la Biblia, producido por Editorial Unilí en Miami, Florida, en 1996, con nuevas versiones del 2005 o adiciones del 2007. Bueno, dice, algunas cosas las hacemos porque tenemos un deseo, concupiscencia.
muy intenso de realizarlas. Otras cosas las hacemos sin tener ni siquiera conciencia de que las deseamos. Concupiscencia también. Sin embargo, el deseo, o sea, la palabra concupiscencia, está allí, presente. De otro modo, no habríamos elegido realizarlas. En esto consiste la esencia misma de la libre voluntad o libre albedrío. ¿Consiste en qué? En elegir de acuerdo a nuestros deseos. Si tú eres hijo de Dios, tus deseos agradan a Dios. Lo que tú deseas, Dios te lo puso en tu corazón. Dios está poniendo en ti el deseo de leer su palabra todos los días, de escudriñarla detenidamente, de pedir la iluminación del Espíritu Santo para que la puedas entender. Y eso, por supuesto, que agrada a Dios. Igual que ores, igual que alabemos el nombre de Dios, igual que hagamos las obras que durante el día Dios ha puesto para nosotros, para que las llevemos a cabo. Todo eso, mis hermanos, viene de parte de Dios. Ya lo dijo el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Así de claro, está ahí el libre albedrío. Dios preparó, nadie más, nadie más. Entonces tú, guiado por el Espíritu Santo, vas a ver esas obras que Dios preparó y las vas a elegir y vas a andar en ellas porque tu juicio ahora que es el juicio del Espíritu Santo, te va a hacer caminar en las obras que fueron preparadas para ti como hijo de Dios. Bueno, sin embargo, hermanos, el israelita, ahora vamos a pensar un poquito en el pueblo de Dios, en el pueblo hebreo, porque Jesucristo nació de los hebreos y Jesucristo nació de los judíos. Dice Jeremías capítulo 6, versículo 16, así dijo Jehová, hablándole el profeta al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Judá, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está el Señor poniendo lo bueno delante de los hombres. Pregunten por las sendas antiguas, pregunten cuál sea el buen camino y caminen por él. ¿Y saben qué va a pasar? Hallaréis descanso para vuestras almas. Esta frase parecida, idéntica casi, la dijo Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 28, cuando le dijo a sus discípulos, a sus seguidores y a toda la gente que oía, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué va a pasar? Hallaréis descanso para vuestras almas. Lo mismo que dice el profeta Isaías. Dice, y hallaréis, el profeta Jeremías, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor agrega diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí los judíos, los hebreos, agregaron diciendo, no andaremos. Hermanos, ¿qué corazón tan endurecido es capaz de escuchar la voz de Dios directamente de su profeta apartado para la profecía, de escuchar y de ver la vida de Dios en el profeta Jeremías, que por mandato de Dios les está diciendo, paraos en los caminos, mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y caminen por él, no les cuesta nada, caminen por él. Y además, sus almas atribuladas, sus almas angustiadas, sus almas afligidas, sus almas que están cargadas por todo el pecado, sus almas que no tienen reposo, sus almas que no tienen quietud, dice el profeta, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Pero qué dijo el pueblo? No, no andaremos. Olvídate, no andaremos. No insistas, Jeremías, no andaremos. Sigue diciendo la palabra de Dios, Jeremías 18:11. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo,
Así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, mejore sus caminos y sus obras. Versículo 18. Dice, y dijeron, es en vano, no insistas, es inútil, es inútil. Tus palabras caen en el vacío, es en vano. Y agregan, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Para qué les servía la concupiscencia a ellos, hermanos? Su única alternativa por la depravación que existía en ellos, su única alternativa para elegir era el mal, la idolatría. Es en vano lo que tú nos digas. Tus palabras caen en el vacío, en sacos rotos, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Sigue diciendo Jeremías en el capítulo 2, versículo 25. Dice, guarda tus pies de atar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio. Jeremías, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Hermanos, ustedes se han imaginado un corazón así. Por eso es que la concupiscencia la relacionamos con toda la perversidad, pero no, hermanos. La concupiscencia en Adán y Eva era cosa buena en gran manera. Era bueno, era santo, perfecto, como la creación de Dios. En los hombres perversos, ellos, por más que el profeta les insistiera, guarda tus pies de andar descalzos, que no vean que eres una prostituta, y guarda tu garganta de la sed, no te des a la embriaguez y a la glotonería y a todos esos pecados, no. Pero dijiste, no hay remedio, en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Esa era la condición, mis hermanos, la condición que nos ponen estos cuadros. Pero ahora nosotros, hermanos, esta parte ya no se la voy a comentar. Ahora nosotros. Yo había ofrecido explicarles, hermanos, en dónde está la palabra libre y luego la palabra albedrío. ¿En qué parte de la Biblia está? Por supuesto que no está en Reina Valera. Por supuesto que no está en la Biblia de Jerusalén. Por supuesto que no está en la Biblia del Oso de Casiodoro de 1569, ni tampoco está en la Nueva Versión Internacional de 1999, ni en ninguna traducción moderna al español. ¿Por qué? Porque la palabra libre albedrío, quiero decir, este binomio de palabras libre albedrío, vienen del latín, que es liber arbitrium. Y si viene del latín, entonces, ¿en qué parte puede estar? Quizá no junta, pero sí, aunque sea separada, ¿en qué parte de la Biblia Vulgata Latina puede estar? La Vulgata Latina de San Jerónimo, que ustedes recuerdan, lo hemos dicho, hemos explicado cómo escribió estando en Jerusalén, allá en Palestina, cómo escribió San Jerónimo la Vulgata Latina y qué fuentes tuvo, que consultó. Claro, él tuvo que aprender directamente allá el hebreo. Aquí en Roma llevaba muchas nociones, conocimiento de, por supuesto, de latín, porque lo hablaba, hebreo, griego y arameo, pero allá tuvo que conocer más palabras para poder traducir la Biblia y sacó la Vulgata Latina. Bueno, la Vulgata Latina
como binomio de palabra no existe en la Biblia, pero sí existen por separado cada una de ellas en la Vulgata Latina, porque la palabra libre es el adjetivo liber con su derivación libertas o libertatis, ocurrente en la Biblia cuando es traducido con la palabra libre o libertad, y sus derivados que tienen el sufijo tas, como libertas, y aparte de la palabra libre o libertad, tenemos la palabra albedrío, que es la traducción de la palabra latina arbitrium, que se traduce como juicio. Cuando las conjuntamos, liber arbitrio significa libre juicio. Y nosotros la tenemos en español como el libre albedrío. Pero déjenme decirles, hermanos, que la palabra arbitrium es un derivado de la palabra arbiter con sufijo de efecto ium, que significa árbitro, que significa juez, etc. En español significa capacidad de juicio. Es decir, con el arbitrio ya el hombre tiene capacidad de juicio, de discernimiento y opinión de cada uno y la libertad de opinar o actuar según su juicio y su gusto, es decir, conforme diríamos, a su experiencia, lo que es el carácter, lo que es la formación intelectual, física de la persona, bueno, pues va creando sus propias normas de juicio para tomar decisiones. Bueno, pero todavía hay cosas que tenemos que recordar, más bien que aprender. Y esto lo tenemos aquí en esta diapositiva. Dice en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1. Esto lo estamos tomando de la Vulgata Latina. Primera de Corintios 9:1. Dice, non sum liber, non sum apostolus, nonne Iesum Dominum nostrum vidi, non opus meum vos estis in domino, dice el apóstol Pablo, aquí está la traducción, no soy apóstol, no soy libre, aquí está la palabra libre, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro Dios, al Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Por eso puse en rojo la palabra liber, que es la palabra libre aquí en español. Liber, entonces, la encontramos pues aquí en Corintios y muchas partes del Nuevo Testamento, liber. Luego la palabra, en Primera de Corintios 9:19, dice, nancum liber essen ex omnibus omnium, me servum feci ut plures lucri facerem, que traducido al español es, por lo cual, siendo libre, otra vez liber, de todos, ¿sí? Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces, estos dos textos solo son para mencionar cómo en la Vulgata Latina sí existe la palabra libre. O sea, del binomio libre albedrío está la palabra libre. Ahora, ¿dónde se encontrará la palabra arbiter, que es la que significa juicio o arbitrium, capacidad de juzgar? Dice en Jueces capítulo 11, versículo 27. Esto está en el Antiguo Testamento, pero también lo tiene, o por supuesto, la Vulgata Latina. Igitur non ego peco inte. Se tu contra me male agis indicen mihi bella non justa. Judicet dominus arbiter. Uius Dei inter filios Israel et inter filios Amón. Traducido dice, yo no te ofendí, eres tú el que procede mal conmigo.
si me atacas, que el Señor juez, Dominus Arbiter, Señor juez, juzgue hoy quién tiene razón. Si los israelitas, interfilius Israel et interfilius Amón, ¿sí? Si los hijos de Israel o los hijos de Amón, los amonitas. Bueno, ¿qué quería yo mostrarles aquí a ustedes? Que la palabra arbiter también se encuentra en la Vulgata Latina y que se traduce como juez. Juez. Y aquí en la frase Dominus Arbiter, el Señor juez. Que el Señor juez, judecet, es decir, juzgue hoy quién tiene razón. Si los hijos de los israelitas o los hijos de los amonitas, que sería una traducción literal de lo que dice en latín la Vulgata Latina. Hermanos, no se empantanen mucho con esto, tómenlo con calma, pero de lo que sigue, sí tómenlo muy en serio, hermanos, porque dice la palabra de Dios en Lucas 22:15. Lucas 22:15, que es un texto en palabras de Jesucristo y que tienen mencionada 2 veces, hermanos, 2 veces la palabra epitsimia. Vean ustedes cómo dice Lucas 22:15. Y les dijo, cuánto he deseado, aquí está, el deseo de Jesús, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y usa 2 veces la palabra, porque la traducción de cuánto no está en la Biblia griega, la Biblia en griego. No dice cuánto, pero los hermanos hicieron bien en traducir cuánto he deseado, porque hubieran traducido literalmente 2 palabras iguales y no encontraríamos un significado más apropiado, sino más bien con la expresión de vehemencia, con la expresión de pasión, con la expresión de un altísimo deseo. Cuánto he deseado debería traducirse epitsimia, epitsimesa, que significa con deseo deseé. Así, hermanos, así lo expresa Jesucristo. Cuando nuestra traducción dice cuánto he deseado, las 2 palabras que aparecen en griego son epitsimia y epitsimesa, que significa con deseo deseé. Ahora yo te pregunto, ¿Jesucristo tenía deseos? Sí, por supuesto que sí. Pero todos sus deseos, hermano, no eran ni como los de Adán. No. Adán se queda corto comparado con Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque Adán fue creado y Jesucristo era el Verbo. Y el Verbo fue a quien le plugo hacerse hombre. Él quiso hacerse hombre, él quiso humillarse, siendo Dios, humillarse para estar como hombre. Entonces, Jesucristo, mis hermanos, en su doble naturaleza, 100% hombre y 100% Dios, Jesucristo no fue tentado como Dios, porque Santiago lo dice claramente, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, ni él es tentado por el mal. Entonces, en la parte del verbo con la cual Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en esta tierra, no fue tentado porque es impensable, es inimaginable que esa parte espiritual tenga una concupiscencia. No la tiene, es Dios. Pero ¿en qué sí fue tentado? Fue en su naturaleza humana, 100% hombre, pero aún así, no crean que su concupiscencia era como la de nosotros. No. Su concupiscencia era santa, sin ningún deseo desordenado. Ahora sí pudiéramos decir que era semejante a la concupiscencia de Adán, porque él fue creado por Dios Adán. Pero Jesucristo como hombre, hermanos, no tenía ningún apetito desordenado, no tenía ningún deseo.
Pero entonces, ¿cómo es que fue tentado? Bueno, algunos explican diciendo que la palabra tentación también es el mismo verbo la misma palabra griega que significa tentación, también significa prueba. Y que Dios puso que el Espíritu Santo llevara a Jesucristo al desierto, no para ser tentado por el diablo, porque Dios no tienta a nadie, ni es tentado por el mal, sino que fue puesto a prueba Jesucristo, listo para hacer el camino de la redención, que tenía que hacerlo como hombre, para morir como hombre. Pero hermanos, esto a mí me llena un poquito de más dudas. Yo prefiero decir, pero es mi perspectiva personal, hermanos. Yo prefiero decir que aunque Jesucristo fue hecho semejante a los hombres, pero en esa semejanza, que no es igual, que no es idéntico, en esa semejanza, él, después de 40 días, hermanos, él tuvo el deseo de comer. ¿Por qué? Porque tuvo hambre, cosa de la cual se aprovechó el diablo, pero es un deseo, no es un deseo perverso, no es un deseo vil, no es un deseo lujurioso, ¿no? Él tuvo hambre como ser humano. Y entonces ese deseo, ese apetito, esa hambre que él sintió, en ningún momento descompuso la concupiscencia con la cual él nació como hombre. En ningún momento entró como deseo desordenado, ¿no? Era un deseo humano como también tuvo sed. Por eso le dijo en el capítulo 4 de Juan a la mujer samaritana, dame de beber. Y por eso también se cansaba y se sentaba para tomar este descanso y reposar. Y por eso también ante la tumba de Lázaro lloró porque tuvo el deseo de llorar, no tanto por la muerte de su amigo, sino ver cómo la muerte se enseñorea de los hombres por el pecado que cometemos. Entonces, Jesucristo tuvo todos esos deseos, pero son deseos naturales de la carne humana, 100% hombre de Jesucristo, pero en ningún momento esos deseos pueden ser tachados de deseos incontrolables, de deseos en los cuales estuviera el desorden de la concupiscencia. En ningún momento, porque cuando los discípulos en el capítulo 4 de Juan le ofrecieron alimento para que comiera, el Señor les dijo, hay un alimento que ustedes no saben, pero yo lo tengo. Dios me lo ha dado. Y ellos luego se preguntaron, ¿alguien le trajo algunos tamalitos de comer? Jesús dice, no, mi deseo es que haga la voluntad del que me dio y que acabe su obra. Entonces, Jesucristo, ese es su anhelo, ese es su querer, y todo está en perfecta armonía con Dios. Todo está en perfecta sintonía, todo está en perfecto agrado de parte del Padre en las alturas, que pudo decir, he ahí mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. A Él escuchen, no escuchen a Pedro, no escuchen a nadie más, escuchen a mi Hijo, en Él tengo toda mi complacencia, a Él oír. Entonces, insisto, Jesucristo primero fue verbo, Dios. Y en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan dice, y aquel verbo se hizo carne. Es decir, Dios se hizo carne, encarnó. Y entonces en esa naturaleza 100% humana es en donde Jesucristo fue tentado, pero no encontró la tentación, ni el diablo, ni Satanás, ni nadie quien haya sido quien lo tentó, el tentador, no encontraron ningún deseo desordenado capaz de contraer matrimonio, contraer nupcias con la concupiscencia, y que la concupiscencia quede embarazada, preñada, y que dé a luz el pecado en Jesucristo. No, en ningún momento, hermanos, eso entiéndanlo por favor, porque los deseos de Jesucristo estaban totalmente rendidos a Dios, para glorificar a Dios, para agradar a Dios desde todos los instantes de su vida. El Señor Jesucristo hizo la voluntad de su Padre. Nosotros debiéramos ser
aunque sea un poquito de eso, hermanos, nosotros debiéramos ser como Jesucristo. Pero bueno, miren, hermanos, gracias a Dios que tenemos en Jesucristo el ejemplo para que nosotros podamos también vencer la tentación, y cuando venga la tentación y estemos nosotros tan en el Espíritu, tan en la comunión con Dios, y así, según el orden de tus preferencias, te llegue la tentación a los deseos desordenados de tu concupiscencia, y se tope contra pared cuando vea que tú estás en ese momento lleno del Espíritu Santo, la tentación se va a ir como el perro con la cola entre las patas, hermano, y la concupiscencia no va a ser preñada porque tiene puro deseo de agradar a Dios, puro deseo de glorificar a Dios, de bendecir el nombre de Dios, de tener comunión con sus hermanos, y entonces la tentación se va a ir por donde vino, y tú, la concupiscencia que tú tienes no va a dar luz al pecado. Y como consecuencia de esto, la muerte va a dejar de tener poder. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muertos con Cristo, y la muerte ha quedado derrotada por Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 26, el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Gloria a Dios por eso, hermanos, porque tú y yo no lo podríamos hacer. Bueno, hemos de terminar ya, hermanos. Solamente déjenme leerles estos versículos que están aquí. Bueno, unas palabras. Dice, la palabra concupiscencia significa deseo. Ya son como principios finales, hermanos. La palabra concupiscencia significa deseo. La mayor parte de las veces que se menciona en la Biblia tiene significado pecaminoso, reprobado por Dios. En algunas cosas las hacemos porque tenemos un deseo muy intenso de realizarlas. Otras cosas las hacemos sin tener ni siquiera la conciencia de desearlas. Sin embargo, el deseo está allí presente. En esto consiste la esencia misma de la libre voluntad o el libre albedrío, el elegir de acuerdo a nuestros deseos. No aplica si actúas bajo amenaza, coacción, presión, violencia, chantaje, extorsión, apremio, presión, obligación o asedio, etcétera, etcétera. No aplica. Cuando aplica es cuando actúas con tu libre voluntad. Epithemia significa deseo intenso de cualquier tipo. Ejemplo de deseo bueno está en Lucas 22:15, en Filipenses 1:23 y en 1 Timoteo 3:1. El deseo reprobado por Dios se traduce como concupiscencia en Romanos 6:12 y muchos textos más, aparte de estos en los demás textos del Nuevo Testamento. Los deseos del cuerpo cuando el pecado reina, pero no reine en tu cuerpo, hermano, el pecado mortal. No, no reine, que reinen las obras del Espíritu. En 1 Tesalonicenses 4:5 dice que los que no conocen a Dios tienen a sus esposas en pasión de concupiscencia. Miren, hermanos, esto a muchas hermanas, lo digo porque yo mucho tiempo fui consejero de muchas hermanas, y a muchas hermanas avergüenza mucho la concupiscencia de sus maridos y cómo las jalan y las llevan a tener relaciones sexuales que no agradan a Dios, que no son la voluntad de Dios. Lo vuelvo a leer. El deseo reprobado por Dios se traduce como concupiscencia. Romanos 6:12. Los deseos del cuerpo cuando el pecado reina. En 1 Tesalonicenses ahora 4:5 dice que los que no conocen a Dios tienen a sus esposas en pasión de concupiscencia. Es más, o es decir, envilecen el lecho nupcial. Hay ciertos hombres, hermanos, no digo, por supuesto, que todos, y Dios quiera, y los mucho menos sean los que practican los videos pornográficos y obligan a la esposa a verlos para luego saciar sus instintos, sus concupiscencias. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, se refiere ahora a Jesucristo, él también participó de lo mismo para destruir
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Participó de carne y sangre, quiere decir que me preparaste cuerpo, dice Hebreos 10:5, para que pudiera morir para expiar los pecados del hombre. Es decir, no quiere decir que Jesucristo haya muerto por sus propios pecados, de ninguna manera. Él no cometió absolutamente ningún pecado. Es impensable, es inimaginable el que alguien pueda creer un poquito siquiera en que Jesucristo cometió algún pecado. No, fue tentado, pero el diablo no tuvo victoria. Jesucristo derrotó al perverso Satanás y lo alejó de sí, aunque después vinieron otras tentaciones, pero Jesucristo siempre salía con la palabra de Dios enfrente de las tentaciones. Entonces, dice Hebreos 2:14 que nosotros que participamos de carne y sangre, nosotros que somos de carne y sangre, Jesucristo también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Es decir, si bien es cierto que Jesucristo no cometió ningún pecado, entonces ¿por qué fue a la cruz? Entonces, ¿por qué murió en la cruz? Si solamente el pecado tiene señorío sobre una persona que tiene pecado, sobre una persona que comete pecado. No, no, no. En el plan de Dios es de otra manera. Dice la palabra de Dios que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Vamos a ver si podemos leerlo en debería estar en 2 de Corintios capítulo 6, creo. No lo encuentro, hermanos. Olvidé apuntarlo. Dice, el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, no, es capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, incluyendo nuestra concupiscencia. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y ahora el versículo que les mencionaba, el versículo 21 del capítulo 5 de 2 de Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Murió no por sus pecados cometidos, sino por los pecados de todos nosotros. Dios lo hizo pecado y Jesucristo llevó la gran carga de los pecados pasados, de los pecados presentes, de los pecados futuros de la humanidad, y murió Jesucristo por los que nuestro Dios en su decreto eterno, en el designio de su voluntad, eligió a aquellos que iba a salvar, porque los eligió para ser salvos, para poder rescatarlos de su inútil manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. El capítulo, perdón, en el mismo Hebreos 2, pero versículo 18, dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en Filipenses 2:7, lo que ya platicamos, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, ahora sí, con esto terminamos. Que se nos quede muy claro, hermanos, que se nos quede muy claro que el verbo se hizo carne, pero primero de todo fue Dios, porque Dios es espíritu y Dios es el verbo. El verbo se hizo carne. Por lo tanto, Dios no puede ser tentado por el mal.
ni él tienta a nadie. Entonces, Jesucristo, como verbo, como hijo de Dios, no podía ser tentado por el mal, pero fue también 100% hombre. Pero a diferencia de nosotros, su concupiscencia, porque semejante a los hombres, debía tener concupiscencia semejante a los hombres, pero no igual, por supuesto, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es del verbo, él está en su trono, yo estoy en la tierra, no es igual a nosotros. Su concupiscencia perfecta, pura, santa, sin mácula, ninguna mancha, ningún deseo desordenado, nada, nada, encontró toda la fuerza del Espíritu Santo y de Jesucristo como hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, para decirle al diablo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, dejamos de compartir la pantalla solamente para decirles, hermanos, que la próxima clase veremos un tema un poquito complicado, pero tiene que ver con las doctrinas que se oponen a la soberanía de Dios. Y con eso terminamos la lección 26, que, repito, se titula La soberanía de Dios, pero que nosotros metimos el subtítulo de libre albedrío, que ya concluimos con esto que hemos dicho en este mensaje, y el próximo mensaje es la soberanía de Dios y las doctrinas que se oponen a la soberanía. Y quizá nada más veamos dos o tres y así, a lo mejor sin profundizar mucho, nada más mencionando lo que se dice de ellas. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te guarde. Mira, quiero hacer una oración por ti. Bendito Dios y Padre Celestial. Toma, Señor, el corazón de mis hermanos que escuchan este mensaje. Toma, Señor, la vida de mis hermanos, amigos y hermanas que escuchan este mensaje. Llénalos de tu poder, Señor. Confesamos, Padre, delante de ti, que nuestra concupiscencia, Señor, aún la ley de los miembros del cuerpo, nos llevan al pecado. Pero queremos rendirnos siempre delante de ti. Queremos siempre hacer tu voluntad, Señor. Yo encomiendo en tus manos a mis hermanos, a todos mis amigos, a todos los que ven este video, Señor, que tú les tomes en tus manos, Padre, que hables a su corazón y que confesando sus pecados se arrepientan de ellos y se aparten del mal y te honren a ti, te agraden a ti y te glorifiquen teniendo deseos puros, deseos santos, que solamente busquen agradarte a ti, Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.